tardes, doctoras. Buenas tardes. Bienvenidas a la Junta Médica Interdisciplinaria sobre un caso complejo en el cual necesitamos un análisis profundo. Hoy abordaremos el caso del paciente Braulio Mikey Dante Chogas, un paciente de 77 años, natural de Huancavelica, con antecedentes de trasplante renal e inmunosupresión crónica. El paciente presenta un cuadro progresivo de película vespertina, disnea progresiva y dolor clorítico derecho. La radiografía del tórax revela un infiltrado apical cavitado en la parte derecha. Frente a estos hallazgos se le inició un tratamiento antituberculoso bajo el esquema 2, usando medicamentos como isoniazida, ribavancina, epamutol y otros medicamentos. Además del cuadro clínico del paciente, presentó una velocidad de sedimentación globular de 85 milímetros por hora, hemoglobina de 11.2 y creatinina de 2.5 miligramos. Bien. También mostramos vaciloscopías seriadas que mostraron resultados negativos. No se ha realizado como tal tomografías computarizadas ni tampoco broncoscopías hasta el momento. Por lo tanto, hay ciertas dudas en cuanto al diagnóstico. Sin embargo, el escenario no es tan crítico, pues tenemos varios diagnósticos en el cual podemos concluir entre tuberculosis pulmonar activa o una broncoscopía. Bien. Sin embargo, en esta oportunidad tenemos opiniones de 4 diferentes especialistas. Empezaremos con la doctora neumóloga Valeria Falcón, quien nos va a hablar sobre el diagnóstico al cual está a favor, que es de la tuberculosis pulmonar activa. Muchas gracias, estimado doctor. El cuadro clínico y radiológico es bastante representativo de una intensa tuberculosis postprimaria. En particular, la localización se debe a que la presencia de cavitación con bordes lisos y delgados evidencia ampliamente la presencia de la tuberculosis, sobre todo en zonas como Huancavelica, donde el índice de tuberculosis sigue siendo demasiado alto para una persona que ha vivido toda su vida. Concuerdo con tu apreciación, doctora Falcón, y no solo eso, sino que la evolución clínica desde el inicio del tratamiento ha sido favorable. La hemoptisis ha desaparecido, la fiebre ha disminuido y el paciente ha mejorado su estado general. Esta respuesta temprana refuerza el diagnóstico clínico de tuberculosis activa. Incluso las vaciloscopías salieron negativas. Como bien sabemos, en inmunosuprimidos, la negatividad microbiológica no descarta la enfermedad como tal. Disculpen que interrumpa, pero justamente ahí me parece que estamos dejando de lado una posibilidad que en realidad merece mucha más atención. El hecho de que el paciente haya mejorado clínicamente no significa que estemos frente a una tuberculosis. Un cáncer pulmonar, sobre todo escamoso con tipo de cavitación, también puede mostrar cierta estabilización con medidas generales como hidratación, soporte nutricional o analgésicos. Entonces, asimismo, tampoco debemos olvidar que Braulio presenta factores de riesgo importantes. Es una persona mayor de edad. Asimismo, fue un fumador crónico durante muchísimos años. Entonces, ¿realmente estamos considerando con el mismo rigor que esto podría tratarse de una neoplasia? Entiendo tu preocupación, doctora Cerrucha, pero también tenemos que evaluar las principales características de la situación que aqueja a nuestro paciente, las cuales no concuerdan con el caso que podría ser un caso distinto, ya que mayormente tiene similitudes con la tuberculosis, debido a que presenta varios síntomas que concuerdan y otros síntomas que no concuerdan tanto con el caso del cáncer. Pero considero que es ahí donde debemos de tener mayor cuidado de no caer ante un sesgo de confirmación. Pues incluso si es que la cavidad que tenemos es benigna, nosotros, el contexto clínico que tenemos del paciente Braulio nos indica de que no podemos descartar diferentes posibilidades. No podemos basarnos solo en que puede ser una tuberculosis, pueden ser otro tipo de enfermedades. Ahora, el problema es que solamente realizamos una resonancia. Disculpa que te interrumpa, pero tengo que preguntar el caso de la resonancia que está en ¿cómo podría solucionarlo? Es correcto. Este caso lo que podríamos realizar es una tomografía o tal vez una broncoscopía. Como sabemos, nuestro paciente es huésped de inmunosupresión por diferentes tipos de vías. Ponemos, por ejemplo, el trasplante renal que se realizó, tal vez el uso crónico de inmunosupresores. También tenemos, obviamente, su edad, ya que tiene una edad muy avanzada, y también su desnutrición. Y nosotros poder detectar, dar un diagnóstico a base de una resonancia de tórax, me parece que sería clínicamente totalmente irresponsable.
De acuerdo, y precisamente por eso hemos solicitado una tomografía urgente. Pero mientras tanto, detener el tratamiento antituberculoso sería imprudente. Podemos mantener el tratamiento mientras avanzamos en el diagnóstico. Además, ya se han tomado medidas para minimizar riesgos, ajustando la dosis de tacrolimus debido a la inducción enzimática por rifampicina. Siguiendo las recomendaciones de la Clínica Mayo y evitando los aminoglucósidos por la hipersensibilidad que presenta nuestro paciente, todo esto se alinea con las guías de manejo del paciente con inmunosupresión crónica, lo cual podría ser favorable para la evolución de nuestro paciente. Sí, entiendo que se ha iniciado tratamiento, pero mantenerlo sin una sospecha bien fundamentada realmente puede hacernos perder el tiempo, sobre todo si lo que estamos enfrentando es una neoplasia que sigue avanzando. Una fuente que en realidad me ayudaría mucho respaldando esto es el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el cual ha señalado que cerca del 68% de los casos de cáncer pulmonar de tipo escamoso se diagnostican en etapas avanzadas, justamente porque las confunden a estas al inicio con un cuadro infeccioso. Entonces, este paciente, debido a su edad y debido a su historial clínico, tiene este riesgo demasiado presente. Y es sorprendente que aún existan mayores diferenciales, pues como sabemos, nuestro paciente se realizó un trasplante renal hace 6 años. ¿Y qué significa haberse realizado esto? Esto puede llevar a diferentes infecciones por diferentes micobacterias tuberculosas, como tales pueden ser la Aspergillus o tal vez la nocardio, o también podemos analizar por micobacterias no tuberculosas, en la cual tenemos de ejemplo la Abius complex o tal vez la Kansasi. Estas diferentes bacterias pueden llevar a presentar lesiones cavitales, tos, hemotisis, entre otras más. Esta información es sacada de la revista de enfermedades infecciosas clínicas hecha por Marx y sus colaboradores. Ahora, en estos casos, las respuestas clínicas suelen ser parciales, pero no directamente específicas. Además de que se necesita que esté constantemente en revisión la parte de la oxigenación y de la inflamación, ya que como sabemos, este tipo de pacientes, su avance es de manera silenciosa. Reciente que la clínica no descarta estas posibles etiologías, pero insisto en que deberían hacerse más pruebas clínicas, debido a que todos los patrones que presenta Braulio concuerdan prácticamente con una infección por microbacterium tuberculosis. Es por ello que se deberían realizar más pruebas complementarias. Ya hemos solicitado vaciloscopías seriadas, aunque las 2 primeras salieron negativas. La literatura indica que hasta el 45% de los pacientes inmunodepresivos por DBC no muestran microbiología al inicio del tratamiento o al inicio, en la fase inicial de la tuberculosis, como lo señala García y Lorreaga en la revista que publicó en el 2022. Pero aparte de esos exámenes, se han hecho exámenes más específicos como una prueba de galactomanal en sangre o un tipo de molecular como el beta-adeglucano, porque incluso un cultivo de medio selectivo para nocardia podría ayudarnos a descartar otras infecciones que no estén relacionadas con la tuberculosis. Bueno, permíteme responderte. Aún no hemos realizado esos exámenes, ya que en el hospital base no podemos realizar estos exámenes. Lo que recomendamos es transferir el caso a otro hospital en el cual sí se pueda realizar este tipo de exámenes. Mientras tanto, quisiera dar 2 recomendaciones. La primera puede incluir PCR múltiple respiratorio. Así, en el proceso, antes de poder transferir al paciente, evitar infección respiratoria. Y la otra recomendación más importante que considero es que deberíamos de seguir manteniendo el tratamiento, pero el diagnóstico hacerlo de forma más acelerada y de forma paralela. Y no olvidemos que el paciente ha mostrado una leve ganancia de peso, lo cual fortalece la idea de que el tratamiento actual está funcionando y que la respuesta clínica general ha sido favorable. Sí, pero en realidad deberíamos tener cuidado al interpretar la mejoría del paciente, porque esto simplemente podría ser como las medidas generales que ya he mencionado, que es una buena hidratación, una buena alimentación o incluso analgésicos. Todo eso puede generar una sensación de mejoría, pero no necesariamente significa que ya hayamos resuelto la causa real de nuestro cuadro clínico. De todos modos, el régimen actual ha sido adaptado para evitar interacciones y toxicidad. No usamos aminoglucósidos como lo es la calmanicida y la atomicida. Bueno, hemos ajustado las dosis de tacromilus, ya que nuestro paciente es inmunodepresivo, por lo tanto tiene resistencia a ciertos medicamentos, lo cual puede dificultar el avance en la evolución del tratamiento. Y tenemos que prestarle una gran atención a la parte hepática, ya que usamos rifampicina, también piracinamina e incluso inmunosupresores, los cuales son una bomba para las funciones hepáticas.
Se necesita un monitoreo semanal, la revisión constante de la función renal, además de revisar los niveles plasmáticos que tiene el paciente. Propongo iniciar un suplemento hepatoprotector, ya que este, si se encuentran elevadas cantidades de transaminasas, puede reducirlas. Por eso también se ha realizado la educación terapéutica familiar, ya que la familia es un gran factor importante que va a influir en el tratamiento de las personas, por lo cual también otras medidas que tomamos en cuenta fueron la telemedicina y las visitas domiciliares semanales a la casa del paciente, para verificar el estado de evolución del paciente. Entonces, querida doctora, si en los próximos días no tenemos resultados de la presencia de tuberculosis, considero que deberíamos ya realizar otros procedimientos más invasivos, por ejemplo, una biopsia pulmonar o una videotoracoscopía, lo cual nos van a permitir descartar otras enfermedades y no solo basarnos en una y dejar de postergar ya lo que es el diagnóstico definitivo. Entonces creo que el consenso ha quedado claro. Lo que vamos a hacer es que el tratamiento va a continuar, pero no vamos a evitar descartar hipótesis y el diagnóstico va a estar en construcción. Es decir, vamos a estar cambiando constantemente este diagnóstico, ya que en casos de pacientes inmunosuprimidos esto es muy importante. Exacto. No cerrar el caso, pero tampoco debilitar la línea terapéutica que está mostrando resultados clínicos. De todas formas, la vigilancia debe continuar. En pacientes inmunosupresivos como Braulio, cada día el diagnóstico es más importante, porque si dejamos a un lado lo que es la enfermedad que él tiene, podemos estarnos jugando la vida del paciente, pues esta enfermedad puede avanzar y evolucionar, incluso mutar dentro de él. Claro, y al final lo que está en juego es el tiempo. Cada día que pasa sin un diagnóstico claro es una oportunidad que nosotros estamos perdiendo. Está bien que sigamos en paralelo con el tratamiento, pero necesitamos avanzar, pero avanzar con rapidez. Agradezco sus intervenciones y el análisis detallado en este caso. Hemos revisado a profundidad los elementos clínicos, radiológicos y epidemiológicos que apoyan el diagnóstico de tuberculosis pulmonar activa, especialmente en el paciente inmunodeprimido con resistencia a ciertos medicamentos. Sin embargo, también se han planteado con fundamentos lo que son diagnósticos razonables, los cuales no podemos ignorar. En consenso, esta Junta Médica tiene claro que se debe mantener el tratamiento antituberculoso que ya hemos establecido al inicio por el sistema 2. En este caso nos recuerda que el paciente inmunocomprometido no tiene ningún síntoma al cual se debe asumir como tal y debe ser cuidadosamente investigado. El trabajo en equipo que hemos realizado es sobre un pensamiento crítico. Así podemos concluir que continuaremos con el tratamiento, pero llevaremos un punto más allá realizando telemedicina. Muchas gracias por su participación. Muy bien, muy bien, muy bien.